Bueno, la verdad es que me acuerdo perfectamente porque, dentro de nuestro grupo de multidisciplinar de fertilidad, pues tenemos algunas de las personas que le hizo la ecografía de control en el ciclo de estimulación de la ovulación, que básicamente es el control ecográfico de cuándo y cómo ovula la mujer. Me llamó, todo el equipo pues es gente con mucha experiencia que hace ecografía con gran capacidad de diagnóstico. Me dijo: doctor Chiva o Luis, vemos en el ovario, en uno de los ovarios, vemos una imagen sólida, un poco sospechosa, un poco diferente. Y bueno, pues nada, tampoco lo vimos, y como es tan infrecuente el diagnóstico de ver nacer un cáncer, esa es la palabra, ver nacer un tumor, normalmente el tumor ya viene, ¿no? Y es evidente y es muy claro, pues entonces, como siempre, pues le dijimos, bueno, es una paciente joven, con bajo riesgo de tener un tumor, está buscando un bebé, pues bueno, vamos a esperar un poco, ¿no? Y lo que hicimos, tuvo el siguiente ciclo, y con sorpresa, en el siguiente ciclo, de pronto vimos que esa formación, que era una pequeña formación quística con un nódulo sólido, había crecido. Ya teníamos dos tumores que pueden estar asociados, independientes, un tumor del ovario y un tumor del útero. Entonces ya la situación ya era muy extrema. Revisamos la literatura y nos sobraban dedos de una mano para comprobar que se hubiera hecho tratamiento. Había algún caso en la literatura, pero eran completamente marginales, casi no había casos en la literatura y en la evidencia científica. Entonces, a la paciente la volvimos aprovechando el tema del síndrome de Lynch, hicimos una estadificación, aparte del útero, miramos por todo el cuerpo que no hubiera nada más y que evidentemente pues no hay experiencia en el mundo para conservar el útero o para conservar el útero y los ovarios. Y entonces pues volvimos a presentar al comité de tumores, y el comité de tumores estaba dividido. Hay, lógicamente, gente que por su perspectiva, las cosas en medicina no son blancas o negras. A veces sí, pero a veces no. Entonces había gente que era más garantista, incluso pues entre las mujeres había gente que ellas se quitarían todo, se operarían, tendrían una cirugía radical, y había gente, también por sus circunstancias personales, entre los que yo me encontraba, que yo pues decía, si la paciente lo desea, me gustaría acompañarla en este proceso, asumiendo los riesgos, ¿no? Y entonces pues eso fue lo que hicimos, ¿no? Bueno, cuando a una pareja se les pone un tratamiento conservador, se establece un tiempo en el que se les pide que no se queden embarazados, pero además a veces como consecuencia del tratamiento, aunque lo quisieran, no se quedan embarazados, porque haces una manipulación hormonal con el fin de, por ejemplo, en el caso del útero, de que desapareciera la enfermedad, que no se pueden quedar embarazados. Entonces nos dimos 3 meses para hacer un control. A los 3 meses metimos una cámara de televisión en el útero y vimos que ya estaba desapareciendo el tumor, y a los 6 meses hicimos un doble chequeo. Metimos una cámara de televisión en el útero había desaparecido la enfermedad, e hicimos una laparoscopia, revisamos todo y vimos que todas las biopsias eran negativas. Entonces ya le dimos una luz verde para que lo intentara, pero en ese momento, como consecuencia del tratamiento, estaba bajo supresión hormonal, estaba el ovario parado. Entonces de pronto el ciclo empezó, y es muy bonito tener la supresión hormonal, entonces el cerebro empieza a despertarse, empieza a hacer las ondas, va estimulando el ovario, el folículo crece y ovula. Pero eso nosotros no habíamos hecho el seguimiento. La primera noticia que tuvimos es que estaba embarazada, a la primera, con lo cual pues, nos da mucha alegría. Hay que decir, yo me dedico a oncología y a fertilidad, las dos cosas. Me encantan las dos cosas, aunque mi pasión, en lo que soy más conocido a nivel mundial o a nivel internacional, es en cáncer, pero lo que tengo más sentido de misión y de ayuda es en la fertilidad, especialmente desde una perspectiva restauradora, evitando in vitro, congelación, manipulación embrionaria. Entonces hay que ser muy cuidadoso, porque este tipo de cosas son muy gratificantes, pero te endiosan. Y entonces tú te crees que eres como alguien, ¿no? Tú no eres nadie, eres un hombre que has tenido la inmensa fortuna de poder acompañar, y me ha ocurrido a lo largo de la vida, pero es muy gratificante porque te sientes muy útil,
No sé si me explico, te sientes muy útil, ¿no? Y además, no solo eso, sino que luego yo no le llevé el embarazo, pero estuve en la cesárea. Y esta mujer pues acaba de tener su segundo hijo, antes de ayer, que también estuve en la cesárea, ¿no? Con lo cual ves toda la vida, o sea, que has hecho el diagnóstico del cáncer, lo has tratado, has sido testigo del embarazo, has visto la vida, joder, y luego te das cuenta que no estamos aquí por casualidad, ¿no? O sea, que todo tiene un sentido, ¿no? Pero no es un problema de España, es un problema a nivel mundial. O sea, en todos los países del primer mundo no hemos desarrollado una estrategia, porque no existe, para hacer un diagnóstico precoz. Para hacer un diagnóstico precoz de cualquier enfermedad, necesitas que la enfermedad sea suficientemente prevalente, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? Tener una prueba eficaz y que se pueda universalizar. Por ejemplo, la mamografía en cáncer de mama, el virus del papiloma en el cáncer de cuello del útero, la sangre oculta en heces en el cáncer de colon, el PSA en el cáncer de próstata. Pero el cáncer de ovario no es tan frecuente. El cáncer de ovario, no tenemos ninguna prueba que sea propiamente capaz de diagnosticar precozmente, y la que es más, que sería la ecografía transvaginal, tú no le puedes hacer a todas las mujeres del país ecografía transvaginal una vez al año. Es complejo, ¿no? Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico que lo hacemos un poco casi al azar, o cuando la paciente tiene síntomas. Pero desgraciadamente, cuando tiene síntomas, la mujer está con enfermedad avanzada. Me explico. Un hombre tiene un tumor en un testículo, y ve que tiene un testículo que le aumenta de tamaño, es algo externo. Pero la mujer, el ovario, es del tamaño de un bombón, perdonadme la expresión, pero hasta que no se convierte, aunque tenga el tamaño de una mandarina, no lo nota. Aunque tenga el tamaño, te iba a decir, de un pequeño melón, tampoco lo nota. Empieza a notar cuando de pronto produce ascitis, implantes, y se le empieza a inflar el abdomen. Hay un hallazgo precioso, increíble, y es que hemos descubierto que hasta un 30% de las mujeres que tienen cáncer tienen una predisposición para tener ese tumor, porque tienen un gen mutado que hace que pueda aparecer la enfermedad. Bueno, yo tengo que decir que en España tenemos una sanidad sencillamente excelente, o sea, nuestras tasas de diagnóstico y de tratamiento son muy buenas. Lo que sí que te diría que para tratar, o sea, el acceso a la sanidad es universal, y lo digo porque yo tengo una experiencia, me he formado en Estados Unidos con muchas limitaciones sanitarias, y voy a África y a Ecuador en dos proyectos, el proyecto ALMA en Ecuador, el proyecto Eliquia en Congo, y estamos a años luz, o sea que estamos muy bien. No es perfecto, porque tenemos limitaciones que todos conocemos. Un porcentaje importante además de la población tiene una doble cobertura, privada y pública, o sea que la situación es bastante buena. Y los indicadores de calidad son bastante buenos. Ahora, sí que te diría que en las comunidades, en las 17 comunidades autónomas, el tratamiento de cáncer de ovario, que es súper especializado, no lo deberían hacer todos los hospitales, sino que tenían que hacer en centros de excelencia o en centros acreditados. Nosotros en la Universidad de Navarra somos centro acreditado por la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica para el tratamiento del cáncer de ovario. Hombre, ese es un capítulo precioso de la historia del tratamiento del cáncer, porque hasta hace 2 días, cáncer en una mujer joven significaba siempre y absolutamente, sin ninguna excepción, quitar el aparato genital. Podías quitar el útero, quitar los ovarios, las trompas y parte de la vagina, ¿no? Entonces, en los 3 tumores más frecuentes, como es el carcinoma de ovario, el carcinoma de endometrio y el carcinoma de cuello, somos capaces de, en determinadas circunstancias, a pesar de tener un cáncer, de dar la oportunidad a las mujeres de ser madres. En el caso de cáncer de cuello, porque ya no hacemos la histerectomía radical, sino que tenemos indicaciones para quitar solo el cuello de forma más o menos radical, siempre que los ganglios estén limpios. Gracias a un ginecólogo que murió hace 15 años, se llama Daniel Darjan, un francés, que inventó la operación de Darjan, que consiste en quitar de forma segura, cuando el tumor es muy pequeño, el cuello de la matriz y conectar el útero a la vagina. Y ahí
miles de niños de esta forma. Hay que hacerlo en centros súper especializados. Pero vamos, no tiene más de 20 años esta técnica. Cuando lo dijo por primera vez, todo el mundo se reía de él. En el cáncer de útero, en tumores muy iniciales, como pasó en el caso de Cristina, podemos tratarlo, curiosamente, con tratamiento hormonal. Cuando el tumor no ha invadido, podemos hacer que desaparezca. Y en el cáncer de ovario, cuando el tumor afecta a un solo ovario y no tiene metástasis y se da una serie de condiciones, podemos también preservar la fertilidad con muy buenos resultados.